Vamos al FMI. En Fondo Monetario Internacional, algo que se discutió mucho esta semana, porque se aprobó esta semana en el Congreso, o se aprobó no, se ratificó el decreto de Javier Milei. Qué difícil de explicar eso es, ¿eh? Sí. Porque vos decís, mandaron algo al Congreso, ok, será una ley y necesita la aprobación. No, bueno, en realidad mandaron un decreto. ¿Existe eso? No del todo. Pero lo trató el Congreso. ¿Para qué? Como para garantizar que el decreto va a tener vigencia porque el Congreso no lo va a tirar. Se aprobó, vamos a decir que se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario. Bien, ¿Te se parece? aprobó, me parece bien. Se aprobó el acuerdo con el Fondo Monetario de una manera medio rara, como siempre suele pasar en los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, que se aprueban de manera extraña. Le pedimos plata al fondo de manera extraña. Pero ahora vamos a armó Fede Pérez, nuestro productor estrella de este programa, una capsulita que está buena como Buenísimo. para darle intro a este doble clic del Fondo Monetario Internacional. Doble clic. ¿Lo vemos? El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Señor doctor José Alfredo Antonio Martínez de Oz. Se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Juro por Dios nuestro Señor. Cada vez más suben los intereses de la usura. Una economía popular es aquella que respeta el interés nacional y la justicia social. Queremos y podemos seguir contando con el capital externo para ayudarnos a crecer. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar. En nuestro país hubo una enorme fiesta a la que el pueblo no fue invitado. No hay plata para la Argentina. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Yo ya me he puesto a trabajar fuertemente desde hace tiempo. Quiero decirle a la titular del Fondo Monetario Internacional que esto no es un partido de fútbol. ¡Gracias! De nada. Sí, juro. Sí, juro. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Le he pedido a Alberto Fernández que encabece la fórmula que integraremos juntos. Nunca más me voy a pelear con Cristina. Él como candidato a presidente y yo como candidata a vice. El gobierno de la Argentina ha llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Martín Maximiliano Guzmán. Hay otras ocupaciones, además de ser ministro, ministra. Sí, juro. Vayan a buscar otro laburo. Gracias a todos y todas. Bienvenido, Sergio. Yo creo que hay que sentarse con el fondo y rediscutir, digamos, las condiciones del acuerdo. Unión por la Patria, Sergio Massa, Agustín Rossi, lista 134. Juro por Dios y por la patria desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Bueno. Che, Fede, te buena quedó foto. espectacular. Sí, no, quiero vivir adentro de ese... Es muy bueno. Un fuerte aplauso para Fede Pérez, por favor. Es espectacular. Qué Esto lindo, después en YouTube lo ponemos completo, entero, ¿no? ¿Correcto? ¿Cómo? Desmonetizados. ¿Cómo? No, ¿cómo desmonetizados? Podría ser, boludo, no lo había pensado. ¿Por qué no? ¿Cómo ¿No desmonetizados? hay imágenes de la tele vieja? Sí, pero son todas oficiales, son todas de Telam. No deberían lucrar con eso. Si está, salvo que sea una estafa libra. Que por ahí puede ser, ¿viste? Mirá si salta que tipo el presidente tiene todos sus videos. Derecho a imagen. Derecho a imagen, claro. Buenísimo. Sería bueno. Fenómeno total. Mira lo que es esta pic. Bueno, esta hagamos el doble clic ahí en el Fondo Monetario Internacional. Sí, me pasó. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Ayer fuimos a preguntar por el fondo a la calle. ¿Qué pensás del fondo? Y nos dimos cuenta, al menos me di cuenta yo, hace unas preguntas, de que hay gente que realmente no es que no tiene idea de lo que es el fondo. Es que no está ni cerca de acercarse a lo que es el fondo. Claro. Tipo, gente que está como, no, bueno, está bueno volver a formar parte. Claro. Como cosas como si fuera el Club de las 8. Claro. Pero de países. Sería hermoso que nos pidan plata a nosotros. No tenemos un mango, amigos. No, claro. No les podemos dar nada. Pero bueno, básicamente, o sea, el Fondo Monetario lo que es un invento de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, para tratar de evitar lo que pasó luego de la Primera. Claro. Que fue una crisis de liquidez.
Ok. La gente no había dólares con los que hacer transferencias, con los que comerciar, Claro. no había dinero. Entonces las potencias se juntaron, esto después de la Segunda Guerra Mundial, y dijeron, bueno, vamos a tratar de que esto no pase más. Perfecto. Acá es donde es importante marcar una pequeña diferencia. Perdón, Fede, ya me estoy yendo de lo que te había dicho que iba a decir. Donde es importante marcar una pequeña diferencia con, por ejemplo, el Banco Mundial o la Organización para el Desarrollo, que es que prestan dinero con fines concretos y para desarrollar esos países. Por ejemplo, el Banco Internacional te puede prestar plata para una obra pública específica. Exactamente. El fondo simplemente te da guita. Exacto. Claro. Entonces, hay cierta discrecionalidad. Perfecto. En eso. Está bueno lo que marcas, porque pasa mucho, por ejemplo, en vos necesitas hacer una autopista que atraviese la cordillera de los Andes para ir a Chile. No es el fondo el que te va a dar esa Claro, guita. se la va a dar tanto a Chile como a Argentina el Banco Mundial, el Banco Mundial. algo de la OEA, pero al fondo no le importa eso. Perfecto. El fondo es gente que presta guita. Es muy financiera la cuestión. Ni siquiera, ahí está el tema. Ay, bien. Porque financiera sería un banco, el Banco Internacional. Lo que quiero hacer doble clic es que el fondo no es una institución financiera, es una institución política para el dominio de tus finanzas. Ok, bien. A ver, pongamos la lupa ahí. Pues el fondo es gente que presta guita, pero la pregunta es ¿qué gente? Claro, o sea, ¿quiénes ¿quién son? lo maneja? Mira este chat. Bien. En este caso apareció Donaldo, al lado... Claro. En este caso apareció Donaldo, sí. Al lado de Kristalina Georgieva, que por las dudas decimos que es la directora del Fondo Monetario Internacional, que tiene un total de injerencia cero en lo que hace el Fondo Monetario Internacional. Claro. Es profe de inglés. No sabía que era un English teacher. Claro, no, dije, no es profesora de inglés, tiene pinta de profesora de inglés. Sí. Ella Totalmente. tiene foto del LinkedIn. Sí. Claro, porque o sea, preside el Fondo Monetario Internacional ella, pero en realidad no hace nada, porque en el fondo hay ciertos directorios, directivos, subdirectores, qué sé yo, donde básicamente el que tiene la palanca es Estados Unidos. Perfecto. Es concretamente el presidente de Estados Unidos y aquel que está encargado del Tesoro de Estados Unidos, es decir, que más o menos maneje los dólares y cómo los quieren usar. Ellos van a ser los que decidan qué carajo hace el fondo. Para bien o para mal, con consenso o sin consenso, deciden ellos. Ahora, ¿Por qué? Eso. Porque básicamente la torta de guita prestable que tiene el fondo, que es muchísimo más de lo que nos prestan a nosotros. Sí. O sea, creo que era algo así como 600 mil millones de dólares. Claro. De torta de guita prestable, es básicamente de Estados Unidos. Ahí va, eso me Entonces, interesa. Porque es el Fondo lógico- Monetario Internacional es de varios países. Está integrado por varios países. Claro. Ahora, la torta grande, Es y de por Estados tanto Unidos. las decisiones importantes, las toma Estados Unidos porque es el que Ahí va. pone la guita y hace lo que se le canta a las bolas con su guita, como hacemos todos nosotros. Bien. Entonces, esto no es un juicio de valor sobre cómo maneja Estados Unidos al fondo y qué malos son. Es Claro. tipo, ellos tienen su guita, vos sentís que la necesitas o la necesitas, ¿La y pides ellos te van a prestada? pedir que hagas lo que ellos quieren porque es su guita. Y vos se Totalmente. la estás pidiendo prestada. Sí. Perfecto. Entonces, en esto de la gente que presta guita, la gente es Estados Unidos. Punto. Clarísimo. Punto. Y siempre es en dólares. Eso es algo importante también. Ok. Ahora, presta guita. Bueno, no presta guita. Atención. Voy a citar a La Nación. ¿Diario Sí, La Nación? Al diario La Nación, para A que no ver, me digan Cuca Macuca. Ok, cite al Diario La Nación. Voy a citar a Videla. No, ¿qué? A Mitre, bueno. Ah. Ok. El fondo presta a plazos más largos que los mercados privados y a tasas más bajas. Sin embargo, muchas veces fue criticado por imponer condicionamientos que avasallan la soberanía de los países. Ok. Ese es el Diario La Nación. Esto lo citó o sea, vos buscas ¿qué es el FMI en Google? Sí. La primera que sale es Clarín, la segunda es La Nación. Bien. Entrás a La Nación Y te dice eso. y esto es el FMI. Ok. Básicamente condicionamientos políticos que avasallan la soberanía de los países. Está bien. Sí, ¿Está bien? No, digo, No, está en realidad- claro. En realidad, tipo, no está mal. O sea, es un Es la fondo. realidad. Es una cuestión de ellos. Si vos te querés meter en esa, problema tuyo. Es como cuando yo, tipo, le pido guita a mis viejos. O sea, yo me estoy metiendo en esa. En este caso, el Fondo Monetario sería el tipo del barrio que sabes que te presta plata, pero al costo, amor... Que ellos deciden. Claro. Te mato a tu Claro. hijo. Porque Eso. es esto, si vos haces el análisis financiero del fondo, decís, che, estos dólares me ultra sirven. ¿Por qué? Porque la tasa de interés es más baja, porque las condiciones de repagos en general en los plazos son más largos. Ahora bien, lo que tiene es que en el medio está esto, que es un instrumento político de presión donde se meten a intervenir, no lo que vas a hacer con la guita que te prestaron, con todo. O sea, ellos cada 3 meses, cada 6 meses o cada un año, en general es cada 3 meses, vienen,
se ponen a discutir con vos tu presupuesto y qué hacer con tu guita. Claro. Porque tenés que controlar que me puedas pagar. Exacta, bueno, Claro. esa es la excusa. Ahora bien, vamos a poder ahora entender por qué el fondo te presta guita para que no le pagues. O sea, el fondo tiene tanta guita y para nada, que básicamente lo que hacen es tirar guita para que vos no se la devuelvas. Ellos lo que quieren es agarrarte las bolas, no los intereses. Claro. Es que también les sirve que después les vuelvas a pedir guita para que les puedas pagar a ellos. Claro, pero pará. Sí. Porque aquí la pregunta del millón es, si igual, bueno, con Cristina entiendo que se pagó esa deuda. Con Sí, Néstor. Néstor. Exacto. Pero pasaron muchísimos años hasta que pudieran pagarla. En ese interín, ¿qué? ¿Cuál es el beneficio que tiene el FMI más que hincharle las bolas para que me pagues? O sea, ¿Te parece ¿cuál- poco? Vos sos el auditor de la economía de un país. En este caso, con Argentina, sos el auditor de un país Claro, pero le importante auditaba, de tu pero- famoso patio trasero, Claro, en el caso de Estados Unidos. Sí, te audito, pero si no me está entrando nada de dinero a mí, que estoy... Es que el fondo, o sea, la búsqueda del fondo, el fondo del fondo, Ujú. no es la No guita, es la plata. es el control político Claro. sobre otros países. Además, tipo, a través de ese control político vos tenés un control económico de ese país. Entonces es como que te digo, che, yo necesito que el dólar lo mantengas a tanto. Entonces, Claro. si vos mantenés el dólar a tanto, me vas a seguir pidiendo plata a mí o Y justamente- me vas a hacer mejor, tipo, todo mi ingreso Sí, de sí, sí, sí. productos, un montón de cosas. Avancemos un poco. Dale. ¿Por qué estamos Sí, hablando hoy del Fondo Monetario Internacional? Te podría decir que porque el gobierno nos marca la agenda, más la explicación no es del gobierno. O sea, Ok. la justificación no es de Milei. Sí es de Caputo, pero no de este Caputo, del Caputo de 2018. Porque Ok, sin Loto a ver, Caputo, ¿cómo sería eso? sin el amigo Loto, Sí. esto no estaría sucediendo. Ok. Digo, no estábamos en el FMI antes. Ok. O sea, previo al gobierno de Mauricio Macri. Previo al gobierno de Mauricio Macri, al 2018, creo que fue 9 de julio de 2018, el fondo no existía en nuestras vidas. O eso ahí va. creíamos. Ahí va. Y esto que está sucediendo ahora con Milei es consecuencia de lo que pasó antes con Massa, antes con Alberto y originariamente con Mauricio Macri y Christine Lagarde, que es otra de las garcas con cara de profe de inglés, que son la pantomima Creo de que es gente que maneja momento el de fondo. decirlo, discúlpame, pero acá en el chat están preguntando si cobras algo de la embajada china. Ay, ojalá. Están preguntando eso, Cobrá no podía dejarlo pasar. Yo, ante la duda, tengo porque PayPal. O cada sea, yankee eso. que aparece en PayPal. pantalla le decís que tiene cara de garca, boludo. Pongan un chino a ver qué Pará, dice, por boludo. favor, pongan la cara de Christine. O sea, más allá... ¡Oh! Es Dale. dura, es dura la cara. A La mí verdad, me gusta mucho esa contraposición, es como Badía, que es el naranja con el pelo blanco. Sí, buenísimo. Es horrible. ¿No? No era Badía. Bahía tiene el pelo. Es Bueno, Sergio Sergio Denis, Denis, que sí. en paz Cada vez descanse. es medio Sergio Dinoso. Sergio Lo de Dinoso. Como Lagarde. el Dinoso, ¿viste? Bueno, avancemos. Che, Juanma, Perdón. perdón, Sí, no porfa. sé cómo vas a terminar. No, porfa, pero porfa. Si tuvieses que decirle a la gente tres diferencias básicas y elementales entre el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial o cualquier... Bueno, básicamente, una es una institución financiera, podría ser el Banco Mundial, y otra es una institución política. O sea, creo que eso es lo central. Mediante la guita, es decir, con el mismo instrumento financiero, que es el prestar guita, buscan dos cosas muy distintas. Uno es que no le pagues y agarrarte las bolas, y el otro es que hagas una obra de infraestructura y puedas en algún momento repagar ese préstamo. Digo, a uno le importa la guita que te presta y al otro no. O sea, es fundamental, está buena la pregunta que vos haces, Marle, le sumo a lo que dice Juanma, que me parece que está el tema en las condiciones con las que vos entrás a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que pueden ser condicionamientos políticos, económicos, e incluso de meterse con, por ejemplo, todo lo que son los recursos naturales de tu país. Claro. Te piden garantías de decir, Explotarlos, no sé. che, si vos no me pagás de acá no sé cuánto, sabiendo que no le vas a poder pagar, ok, me vas a dejar explotar tal recurso que vos tenés, etcétera, sí, sí. etcétera, ¿no? Pero eso ya es económico de vuelta. Digo, la injerencia política la podemos ver clarísimamente, ya vamos a llegar, igual no me quiero adelantar, pero me voy a terminar adelantando, con que en el medio de una campaña a Massa le dijeron vas a tener que devaluar. Claro. Bueno, es parecido a lo que le está pasando al gobierno ahora. Vamos a ver si la condición es que devalúen. Realmente no tenemos idea. No tenemos idea porque así votó el Congreso y Caputo salió el lunes a decir no tengo ni idea. Lo vamos a ver ahora en un toque.
Pero centralmente diría que la diferencia con el fondo es que el fondo con su préstamo en realidad lo que está haciendo es invirtiendo. Claro. O sea, para ellos la guita que te dan es una inversión que si la recupero mejor, pero si no la recupero yo ya gané tu voto. O sea, tu voto ya te compré, sos mío. Ahora, Juanma, ¿es lo mismo para el Fondo Monetario Internacional prestarle a un Néstor, Cristina o lo mismo a Alberto Fernández a un Milei? Yo creo que cualquier presidente de un país como el nuestro que vaya a pedirle guita al fondo se la van a dar. Porque es interesantísimo, es importante y le remil sirve a Estados Unidos tener a Argentina debajo de su brazo, debajo de su paraguas. O agarrado de las bolas, como me gusta decirlo a mí. Iba a rematarlo con porque posta te tienen agarrado de las bolas. Acá justo Cristian pone, decir que el FMI es el control de un país es un absurdo. ¿Por qué? Redacta bien, No tienen argumentos para decir eso. No tienen argumentos para decir eso. Se lo podés contradecir. O sea, sinceramente, la explicación está a la vuelta de la esquina y es agarrar un libro de historia argentina. Digo, el Fondo Monetario ya tiró el gobierno de Alfonsín, ya tiró el gobierno de la Rúa. No voy a decir que le hizo perder la elección a Massa porque el gobierno que hicieron fue patético, pero digo, ya se metieron directamente en un año electoral a decir que hacían. Ya te habían limitado con Alberto y con Guzmán, ya lo habían garchado a Macri, incluso dándole todo lo que quiso Macri, cuando en medio de la corrida cambiaria no lo dejaban poner un cepo. Digo, está a la vuelta de la esquina la explicación de esto. Ok, dejemos desarrollar un poco más a Juanma, así llegamos en los tiempos. Eso, vamos a 2018, vuelve el Fondo Monetario Internacional vía Macri Caputo, que... Es interesante, porque esta muchacha que está ahí, que es la profe de inglés número 1, que es Christine Lagarde. Ella es de francés. Después de... ¿Cómo? Ella es profe de francés. ¿Sabes que sí puede ser, eh? Sí. O de latín. Esta señora, cuando terminó el gobierno de Macri, qué sé yo, la echaron. O sea, salió despedida. Sí. ¿Por qué? Por las condiciones del préstamo que le había dado la Argentina. Por las condiciones y el préstamo. Exactamente. Altísimo. El fondo hace como un análisis medio excelístico, o sea, como con un Excel de, vos tenés tantas reservas, tenés tal historial, tu capacidad de repago es esta, entonces te puedo prestar hasta este techo de dólares. Tipo, yo sé que vos ganás 100 lucas, sé que tu casa vale 300 y sé que tu familia tiene 100 lucas más, o sea que puedes juntar 500 lucas. Entonces te puedo prestar 240 porque es lo que me puede llegar a garantizar que me pagues. Bueno, el fondo nos dio, como si te digo, 700 en ese esquema. Claro, ok, se fue a la mierda. Se pasó 3 pueblos. Fue en contra de su mismo estatuto. Claro. ¿Por qué? Porque Trump dijo, che, Mauricio me cae bárbaro, me está ayudando a entrar en el cono sur, démosle la guita a Mauricio. Ok. Muy sencillo. Muy sencillo. Entonces, después de todo lo que fue este acontecimiento, Cristín salió expedida y Toto Caputo, bueno, acá está. Esto fue Macri. Básicamente nos deja una torta de guita de deuda, que no sabemos dónde está. Acá es donde uno se pone en cuca más cuca, tipo de, che, ¿qué hicieron con la guita? Bueno, hicieron lo que el fondo te pide que hagas con la guita. Para mí es una pelotudez eso de el cuca mac cuca cuando uno pone el ojo sobre qué es lo que pasa con la plata del Fondo Monetario Internacional. Hay que tratar de evadir ese lugar de discusión y realmente como ciudadanos argentinos exigir que se nos explique y que se nos muestre qué fue lo que pasó con esa plata. Más allá de... No importa la ideología, no importa nada. ¿Sabes qué pasa, Tommy? Cuando planteó eso en una apertura de sesiones Alberto Fernández, toda la oposición, todos juntos por el cambio, se levantó y se fue. Claro. Literalmente Alberto Fernández en una apertura de sesiones dijo, me gustaría saber qué pasó con esa guita, y toda la oposición se levantó y se fueron de sus bancas. Claro. La misma gente que ahora se queja. Bueno, pero está clarísimo porque no pueden explicarlo. Bueno, justamente, también hay un informe de la AGN muy interesante, de la Auditoría General de la Nación, cuando era presidida por Pichetto, creo, ex candidato a vicepresidente de Macri, sobre que no se podía explicar dónde estaba esa guita. Claro. Pero esa guita no sabemos dónde está, porque, insisto, no es que Macri hizo algo mal, o Toto Caputo hizo algo que estaba en contra de lo que... El fondo te da guita para que vos no la tengas más y te quede la deuda. Claro. Y ellos cumplieron con la búsqueda del fondo, claro. Así que... A ellos les interesa la deuda, no les interesa qué haces con la plata. Lo explicamos al principio de esta columna. Exacto, ellos invierten en vos. Claro. Le dijeron a Toto, toma. Voto de confianza. Todo al 9 rojo. Claro, todo al verde, Toto. Claro. No dudes. Ahora, yo tengo otra consulta. Sí, perdón, obvio. Estoy Es rojo repreguntona. negro. Pero
si se supone que estás pidiéndole un préstamo al Fondo Monetario, es porque guita no tienes. Ajá. Y no te la presta un banco internacional porque no es que la necesites para ir a construir no. ¿Dónde sacas esa plata si no se la pides al fondo? Bueno, yo ahí lo que te diría es, haces un ajuste o te fijas en qué estás gastando la guita que no podés en el flujo de divisas mantenerlo. Digo, Claro, hay una cuestión muy económica ahí, muy de la macro, ¿no? Sí, que es que el gobierno estaba manejando un dólar pisado sin cepo. O sea, querían un tipo de cambio apreciado respecto... Ya me estoy poniendo en hablar como un pelotudo. Pero básicamente el gobierno tenía libre disposición de dólares para quien lo desease, es decir, una economía sin cepo, donde vos podías entrar y salir de la economía, a un tipo de cambio, es decir, al valor del dólar bajo. Era barato. Sí. Entonces, nosotros no teníamos forma de mantener eso, como ya había pasado en los 90 y por eso vendíamos empresas públicas. Bueno, en este caso no había empresas públicas para vender porque ya las vendimos. Y fueron al fondo a gastar toda la guita del fondo, muchísima guita, estamos hablando de 45.000 millones de dólares, muchísima guita, en poder mantener ese flujo de dólares al precio que el gobierno desease. Claro. El problema es que eso explota. Claro. Porque la guita del fondo, si bien era muchísima, no era infinita. Entonces, si vos gastás esta torta de guita, que es deuda a futuro, a plazos largos, en comer hoy, es lógico que mañana no vas a poder comer y que encima te va a quedar la deuda imposible en la espalda. No, y sin una economía reactiva o reactivada, de alguna manera, no tienes cómo justamente pagarlo y que sea ese flujo que estás necesitando para contraer el dólar. Total. Acá es donde Cristina habla del carry trade, que es esta gente que viene de afuera a invertir en tu país barato y que como sabe que en algún momento te vas a caer, cuando medio huele sangre, se la lleva. Y acá es lo que dice, bueno, toda la guita del fondo se la diste a estas empresas que habían dejado de confiar en vos y decidieron llevársela sin poner ningún pero. ¿Por qué? En nombre de la confianza internacional y estas cosas de el mercado necesita confianza y seguridad y qué sé yo, que es básicamente darles lo que quieran. Escuchame una cosa, perdón, ¿y qué pasó con Alberto Fernández y el Fondo Monetario Internacional? Lo primero que hizo Alberto cuando asumió respecto al Fondo Monetario Internacional es no terminar de aceptar la guita del acuerdo de Macri. Okay. Que el acuerdo de Macri era por más de 50.000 millones de dólares, le habían llegado a dar 45.000 y renegó de la parte que todavía no nos había llegado del fondo. Eso fue lo primero. Y lo segundo que tuvo que hacer el amigo Alberto vía Martincito Guzmán fue acordar con el fondo. Que acordar con el fondo, como venimos desarrollando, nunca es hola FMI, hola Cristalina, ¿cómo va? ¿Todo bien? Che, necesito tanta guita. Claro. Bueno, y te la dan. Hay condiciones. Claro, o sea, como toda negociación, insisto, no es porque el fondo sea malo, sino porque el fondo... Es su plata. Es su plata y hacen lo que quieren con su guita, te pone condiciones. Entonces, fue Martín Guzmán con toda la junta de economistas a hablar con el fondo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque los vencimientos que teníamos que pagar del préstamo del fondo eran impagables. Claro. Porque la guita del fondo no estaba. Pues no había sido reinvertida para una nueva generación de... No se había hecho un gasoducto con la guita del fondo durante el macrismo, sino que se había ido. Entonces, nosotros no teníamos forma de pagarle y Guzmán fue a decirle, che, Cris, no tengo cómo pagarte. Y Cris dijo, te tengo donde quería. Claro. Digo, no, qué mal, Yo boludo. sabía que no ibas a tener plata para pagarme. ¡Ay, qué tontita! Literal fue qué tontita. Sí. Ok, ahora... porque es re interesante toda la... Estamos con una cortina bastante alta, puede ser, ¿no? Sí. Es bastante interesante todo lo del FMI, porque en la historia, entonces, la mayor parte de los gobiernos han pedido préstamos. Sí. Quiere decir, y Milei, con todo el ajuste que ha hecho, claramente no fue suficiente y necesitó recurrir al fondo. Entonces, un poco la teoría esta se cae de tenés que recortar o tienes que poner impuestos acá o impuestos allá, porque se supone que Milei lo hizo. No, Milei lo hizo para el carajo. Perdón, él lo hizo, no lo hizo de la forma correcta. No sé si no lo hizo de la forma correcta o no lo hizo. Yo creo que lo hizo, pero sí, de que lo hizo, lo hizo. Pero chicos, lo que pretende hacer con lo que hizo, que es todos nosotros vimos a nuestros amigos veraneando en Uruguay y Brasil, o sea que somos gente de clase media que yo. Sí. Eso no es normal, boludo. Eso es porque, de vuelta, vos querés ir a un esquema sin cepo con un dólar bajo. Nosotros no tenemos forma de mantener ese precio, ese dólar, porque nosotros no tenemos esa balanza comercial ni esas divisas para poder mantenerlo. Entonces, ¿qué necesitas? Endeudar de vuelta. Es por eso que ahora volvemos al Fondo Monetario.
el kirchnerismo gobernó sin préstamo del Fondo Monetario, gobernó con otros préstamos. Claro. Ir al FMI es ir a buscar una subordinación política con Estados Unidos. Digo, más allá de lo económico y lo financiero, es político, es una búsqueda política deliberada de que Estados Unidos esté por arriba tuyo. Para lo bueno y para lo malo. Que a Milei no le molesta, claramente. Jau, contentísimo. Por O sea, eso. hacerte una excusa para charlar con Trump una vez cada 3 meses, la va a agarrar. Ninguno tiene duda de eso. Pero bueno, en el medio, Alberto vio cortado su gobierno por negociar con el Fondo Monetario. Lo mismo que Massa después. Es Bien. gracioso acá hablar de Alberto y de Massa. Asuntos Sí, ¿no? separados. Asuntos separados, pero si quieren podemos hablar de Guzmán y Massa. Eso, Fe, sos tan bueno, Fe. El PowerPoint que está mío también lo hizo Fe. Y está pasando crack. diapositivas tratando de solucionar Hermoso. los problemas en mi, No, pero en está mi bien. línea de porque- tiempo. eso. No, está bien, vamos, venimos. Eso. A Guzmán el acuerdo con el Fondo Monetario le costó la gobernabilidad. O sea, desde el acuerdo con el fondo, donde renuncia a su jefe de bancada Sí. en la Cámara de Diputados, mi ministro, o sea, hay como una convulsión interna, lo deja sin... Bueno, también Sin espalda es política. muy interesante, es justamente esto, que es por el Fondo Monetario Internacional que terminan corriendo a Guzmán, o que la interna del peronismo se termina de detonar por Sí. la relación de Guzmán con el Fondo Monetario Internacional, para poder entender que el Fondo Monetario Internacional es una organización política también. Es que... Es decir, cuando vos vas y pedís préstamos en otros lugares, la política no se convulsiona tanto como cuando lo haces con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí también está el quid de la cuestión para poder entender la magnitud de la organización que es el Fondo Monetario Internacional. por eso, ¿cómo era la persona que había escrito que nos preguntaba? Cristian. Por eso, lo de agarrar, ver historia argentina no es una chicana, sino es literalmente ver que cada vez que está inmiscuido el Fondo Monetario hay problemas políticos desencadenados de tener que negociar con el fondo. Claro. Posta es lineal. Por eso la respuesta no es, es cero chiganera, es tipo, posta, loco, con la dictadura hubo FMI, hubo problema político. Con Alfonsín, problema político. Problema político. Con Alberto, problema político. Hay un par de comentarios, por ejemplo, Cintia dice, el FMI cobra mucho menos interés que otros acreedores y después del default no nos prestó nadie más plata sin rompernos el traste. Sí. ¿Cómo llegaste al default? ¿El default fue deuda a quién? Al Fondo Monetario Internacional. No, pero además hay algo que está bueno, porque acá dice Cristian, ¿vos Sí. leíste Cristian? No, leíste Cintia. ¿no? Cristian dice, en un momento dice que te agarran de las bolas y en otro momento dice que el FMI te presta según la capacidad de repago. Justamente. Claro, sería bueno que traigan a un especialista de reestructuración de deuda. Podríamos hacerlo, ¿por qué Sí. no? El muchacho no sabe ni lo que es riliar deuda. Cristian. Riliar deuda es lo que hacen todos los países del mundo que no tienen nuestra experiencia, que es básicamente endeudarte para pagar otra deuda. Eso lo hacen todos los países del mundo. Lo que deberíamos nosotros lo preguntarnos hicimos también. a priori ¿No? es... ¿Nunca? El problema son los términos. Pero nunca lo hicimos que tipo se nos estaba por vencer un... Lo hizo Massa en 2020. Por eso. Lo hizo Massa en Hace poquito. 2023, sí. O sea, que se estaba por vencer una deuda y se endeudó con los cataríes. Exactamente. eso Exactamente, mismo. sí. No me digas que no, pelotudito. Perdón. Flaco. Escúchame, Pará, acá preguntan... Para, también- había algo más que me dijo Cristian, que Cristian. era lo de agarrado de las bolas y lo de... ¿Cómo era? ¿Qué dije? Nos tenían agarrado de las bolas y qué más. que no sabía lo que era riliar deuda. No, en el medio había otra cosa. Dice, presta según la capacidad de repago. Bueno, justamente lo que quedó demostrado con Macri es que no prestaron con acorde a la capacidad de repago, por eso salió expedida la Christine Lagarde, pues justamente nosotros tenemos cierta capacidad de repago y ellos le excedieron casi en un triple. Digo, lo cual demuestra que la búsqueda del Fondo Monetario no es que vos les repagues, sino tenerte agarrado de las bolas, Cristian. Acá dice, A si vos. le interesa agarrarte de las bolas, le hubiera prestado plata a Milei el día 1. El día 1 Milei no pidió plata. Bien. Y después también preguntan de dónde te sacamos. Lo sacamos de la Facultad de Derecho, chicos. Sí, Literal, el fondo Así es hablo. al que Así menos habla. le debemos plata. Pasa que a estos Munies no les interesa defoltear a los argentinos, total devalúan constantemente, dice Facundo Mayer por acá. La acotación de Facundo es muy buena, porque en general el fondo soluciona todo para arreglarlo de vuelta. Dice, nosotros formamos No, formamos... el de arriba. Esa es, sí. Literal, el perdón. fondo. Dale, Marle. No, literal, el fondo es el que menos debe, es al que menos le debemos plata. Pasa que estos Comunes. comunes no les interesa defoltearse a los argentinos, que total devalúan constantemente. Eso, nosotros tenemos la tradición de que todos los gobiernos devalúan, por eso el peso al excremento, como ha dicho nuestro presidente.
Entonces el fondo no está acostumbrado a que bueno, de hecho, el default del 2002 es porque, loco, no podemos devaluar más aún. Entonces defaulteamos. Defaultear es decir no puedo pagar. Perfecto. Nosotros hemos inventado esta artimaña que es que nuestra moneda valga menos respecto al dólar y le damos mucho, es como que le damos mucho igual, tipo mucho de nuestra moneda. Nos podemos hacer de dólares fácil para eso y así terminamos pagando. Es como que en vez de defaultear y decir no podemos pagar, encontramos la manera extraña de juntar dólares pese a todo eso y pagarles. Es una cualidad argentina, es puesto una particularidad nuestra.